¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana en la República Argentina. Estamos comenzando una semana importante en el Congreso. Básicamente, recién estábamos hablando con Caro Ramos, por lo que puede pasar en el Senado de la Nación en torno a aprobar o no los pliegos de los dos jueces que son los candidatos a la Corte. Uno ya está integrando el máximo tribunal, hablamos de Manuel García Mansilla. Lo otro tiene que ver con un tema del cual va a hablar enseguida Caro Ramos, que es un tema muy importante, técnico pero importante, que es la conformación y lo que pasa hoy en la Auditoría General de la Nación. Y después, dos temas muy importantes, colateralmente absolutamente vinculados al Congreso. Uno directamente relacionado, que es lo que va a pasar con la comisión o no investigadora del caso Libra. Y la cuestión económica, hay que estar muy atentos. Anoche hubo declaraciones del ministro de Economía, de Luis Caputo. Habrá que ver lo que está pasando con la apertura de los mercados precisamente en este momento. Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana. Bueno, una semana bastante tranquila en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, donde de a poquito nos vamos preparando para la sesión del día jueves con un feriado en el medio, Pato. El miércoles 2 de abril, exactamente. Enrarece un poco ese tema, pero claro, los bloques están en plena definición de cara a la sesión del día jueves, con un dato, Pato, de esta mañana, y es que la expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema por la causa vialidad, donde ella está condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y en paralelo, Pato, Cristina recusando al juez García Mansilla para que, no pueda intervenir en la definición final. Recordemos que la base de todo esto, el origen de todo esto es que García Mansilla es designado por decreto por el presidente Javier Milei, de ahí que el Senado reacciona, que la oposición reacciona y buscará este jueves rechazar tanto el pliego de García Mansilla como el del hijo. Y en lo que tiene que ver con la presentación que hace Cristina Fernández, el tema central es ver si la Corte convalida o no la condena que tiene en segunda instancia. De convalidarla, bueno, la alternativa de Cristina candidata en octubre quedaría descartada si es que esta ratificación de la Corte se da justamente antes de la presentación en tiempo y forma de las listas. Exacto. Hay dos caminos por los cuales Cristina no podría ser candidata. Uno es el que bien decís, que la Corte confirme la sentencia, y el otro, que uno lo ve más difícil, es que el Senado sancione la demorada ley de ficha limpia. Hasta el momento no ha habido movimientos más allá de un pedido de sesión del oficialismo para convocar a una sesión que todavía no fue citada para tratar ese tema, así que ficha limpia, Pato, te diría que está bastante trabado. Muy bien, estamos enseguida también con María Caferata y vamos ahora a los títulos de este orden del día de hoy. Dale vos. Comisión de Legislación del Trabajo, diputados va a debatir sobre el financiamiento de los sindicatos. Tema económico de hoy, baja de aranceles a la importación de indumentaria y calzado. La medida del gobierno apunta a fomentar la competencia y reducir los precios locales, pero hay luces rojas en productores argentinos. Recordamos el tema principal que recién planteaba Caro. El Senado va a tratar el pliego de Lijo y García Mansilla. La sesión está pedida para el jueves a partir de las 14. Tema central en el Congreso en esta semana que está comenzando. Bueno, y lo dicho, estaba trabajando recién en bambalinas. María Caferata, ¿cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato Méndez. Hola, Caro, buen comienzo de semana. A ver, dos cuestiones más que pasaron en las últimas horas. Sí. Cerraron las listas
en la ciudad de Buenos ¿Cómo Aires. le gusta eso? Sí. A ver, me parece que hay una sorpresa generalizada alrededor de una elección a concejales que se está convirtiendo en una... Legisladores de la ciudad. Bueno, vamos a decirlo, pero en el sentido de... En términos de... Es una elección local, pero que está adquiriendo dimensiones nacionales por los nombres de peso que están apareciendo como candidatos. Muchas figuras que forman parte de acá, de la Cámara de Diputados. Tenés a Leandro Santoro como candidato de Unión por la Patria, de una lista de unidad que permitió arrimar diferentes sectores, aunque va a haber otra competencia, por ejemplo, Juan Manuel Abal Medina, diputado que pretende ser jefe de gobierno porteño en un par de años y toma la decisión de... le dicen bajar a la legislatura para empezar a encaminarse y que promete ser primero en estas elecciones. Pero lo más interesante, Silvia Los Penato. Silvia Los Penato, que es una de las figuras claves del PRO acá en el Congreso de la Nación, que ha tenido un rol muy clave también en la dinámica con el gobierno nacional. Recordemos que Silvia Los Penato es un poco quien armó toda la arquitectura parlamentaria para que pudiera aprobarse la ley bases después de que se terminara cayendo en el recinto. Silvia Los Penato ya no es más secretaria parlamentaria, ahora Silvana Giudici, pero ha ocupado históricamente ese rol. Ella viene del ámbito del Congreso y es la figura designada por Mauricio Macri para resistir a la avanzada de La Libertad Avanza, que en la ciudad de Buenos Aires lo está poniendo el vocero Manuel Adorni. Así que estamos viendo muchas fichas que hay que ver cómo terminan repercutiendo en la Cámara de Diputados, porque ¿qué va a pasar con La Libertad Avanza y el PRO teniendo una pelea muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, mientras en paralelo son aliados en el Congreso de la Nación y están buscando cerrar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires? Todo eso va a resentir en la relación en el Congreso. Perdóname, en este listado que hiciste vos, digo que es impecable. A mí en lo personal, alguna vez lo hablamos, el que casi más me llama la atención es un ex candidato presidencial como Horacio Rodríguez Larreta y un ex jefe de gabinete como Juan Manuel Abal Medina. Yo alguna vez lo dije y Caferata me decía, yo decía, en tiempos de tanta virtualidad y tantas redes, que estos nombres bajen al origen de la política, que es el territorio, es una cuestión llamativa, sí, efectivamente. Sí, esta mañana, Pato, una foto muy elocuente que fue la de Manuel Adorni con Karina Milei y otros candidatos para la Ciudad de Buenos Aires. También estaba Pilar Ramírez con una motosierra, no sé si la viste, en la sede del gobierno porteño, lo cual ya da una muestra de que van en realidad por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo te digo la verdad, yo coincido con vos. Yo no sé cómo se va a sostener esto, donde se van a matar en la pelea electoral y van a tener que convivir acá. La verdad, digo, más el caso de Los Penato, que si querés en el Congreso, como vos decías, era una diputada que trataba de acercar La Libertad Avanza con el PRO. No sé cómo se va a zanjar esto. Vieron que siempre tuvo ocupaba un lugar medio incómodo. Ella es... fue una figura del larretismo. A ver, quiero decir, competencia con Horacio Rodríguez Larreta. Silvia Los Penato acompañó la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Dentro del cosmos del PRO es una figura que siempre se asocia más a lo que fue la lucha por la elección del aborto y dentro del cosmos de esta batalla cultural que estaba impulsando el gobierno nacional, como Los Penato ocupaba un lugar más incómodo porque fue, contrario a lo que se esperaba, una defensora muy fuerte del gobierno nacional en el Congreso, ¿no? Y ocupando de vuelta, habilitando que se dieran debates, insisto, contrario a lo que tal vez algunos pensaban. Y ahora tiene que volver a ocupar el lugar de oposición más dura, de vuelta a Manuel Adorni, que sea el vocero del presidente, es la voz diaria del vocero, es el que arma el discurso comunicacional del presidente de Casa Rosada. Hay una disputa que va a ser muy fuerte y que con Mauricio Macri ya buscando diferenciarse de alguna manera, hay que ver qué pasa cuando haya votaciones claves, qué va a pasar cuando haya vetos, qué va a pasar con todas esas arquitectura un poco delicada que el gobierno siempre tiene que armar para sobrevivir a la fragmentación. Bueno, ¿cómo deriva esta elección? Digo, en Manuel Adorni es una prueba brava, porque lo Adorni también es un caso de mucho vértigo en materia política. Hace un año y medio era un periodista económico de medios digitales. Tiene el rol preponderante de ser el vocero, pero ahora es el representante de una apuesta central del gobierno en la ciudad. Es mucha responsabilidad en las espaldas en poco tiempo. Hay dos cuestiones relacionadas a Adorni. Una, él ya dio a entender que va a continuar en su rol de vocero y que va a asumir, digo, porque estaba esta duda de si era un candidato testimonial o no. Bueno, garantiza que va a asumir.
Del otro lado tenés a otra diputada que no mencionamos, pero Paula Oliveto, Totalmente. que también es Claro, candidata a legisladora porteña por la coalición cívica, que va por su lado. Y Oliveto está exigiendo que Adorni renuncie al cargo en el Ejecutivo, porque claro, estás de los dos lados del mostrador, estás en un cargo del Estado, ¿no? Respondiendo a Casa Rosada, y con todo ese aparato encima vas a competir por un rol en la ciudad. Y Sánchez, otra apuesta de la y Fernando Sánchez, otro exdiputado también, ¿no? Han tirado toda la parrilla. Toda la carne al asador. Sí. Así que bueno, la verdad que interesante el Va tema. a ser muy interesante y de vuelta, prestad atención porque años electorales suelen ser más lentos en el Congreso, pero más allá de la sesión por el tratamiento de los pliegos en el Senado, está habiendo un run sobre la posibilidad de una sesión opositora para volver a tratar el tema del caso Libra. Bueno, ¿qué va a pasar en esas circunstancias que el gobierno necesita de los aliados a la hora de ya la votación? ¿Qué va a hacer Mauricio Macri, que si bien no tiene ya tantos diputados que le responde como antes, todavía los tiene? Y bueno, hay que ver cómo reaccionan en el marco de una disputa que va a ser muy fuerte, muy corta, como dice Caro, porque es el 18 de mayo la elección, así que todo se va a condensar la oposición estos meses, porque después tal vez hay un acuerdo electoral. Entonces, si hay un momento para tensionar es este. Un Macri que nosotros ya nos habíamos ido, pero que el viernes pasado en Córdoba fue muy duro de lo que es el triángulo de hierro del gobierno también, separándose obviamente de todo el entramado de la Libertad Avanza. Bueno, 11 de la mañana con 11 minutos, Carolina Ramos. Sí, a ver. Pato, damos vuelta a la página y nos vamos a meter con un tema que genera muchísima preocupación en el Congreso y en distintas instituciones en general, que tiene que ver con la situación de la AGN, ¿no? La AGN es la Auditoría General de la Nación. Brevemente explicamos, la AGN es como si fuera los ojos del Congreso en la administración pública, ¿no? Es como el Congreso controla los distintos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la ejecución presupuestaria, ¿no? Ese es uno de los grandes temas vinculados a la AGN. En qué medida se cumplen o no los presupuestos, cómo se administra en definitiva el Estado. La AGN es el organismo de control del sector público nacional más importante y, insisto, tiene autonomía funcional, pero es un órgano de asistencia técnica del Congreso. Vamos a definirlo de esa manera, que es en definitiva la definición que le da la Constitución Nacional. Es extraño, Pato, porque siempre que hablamos de la AGN no hablamos tanto de los informes que de ella salen, sino más bien de los cargos, ¿no? Porque claro, este año se está generando, y en el día de hoy puntualmente, una situación muy inédita que tiene que ver con que la AGN está quedando en el día de hoy vacía. Solamente está quedando en pie su presidente, que ahora vamos a ver quién es, pero esto es una situación que encendió muchas luces de alarma en la oposición, sobre todo porque, Pato, porque este año se empiezan a realizar auditorías sobre la gestión de Milei. Las primeras auditorías sobre la gestión libertaria. Para entenderlo, la auditoría te puede auditar, pero no en tiempo presente, sino que ahora puede empezar a auditar la etapa del 10 de diciembre, del 23 al 10 de diciembre del 24. Claro. Es con un año de demora. Claro, va auditando distintas cuestiones. Por ejemplo, Pato, uno de los temas, universidades. ¿Te acordás del año pasado? Sí, había una auditoría. La discusión en el medio del debate sobre la ley del presupuesto universitario, el gobierno puso el ojo en las auditorías. En ese momento se planteó en el plan de acción anual de AGN de este año que para este año se tienen que realizar auditorías en 11 universidades, con prioridad sobre la UBA, que en ese momento era como la que recibía todas las miradas, y con prioridad sobre determinadas facultades, que eran ciencias económicas, derecho, algunas de ellas. Bueno, todo ese plan de auditorías está entre signos de interrogación, porque, insisto, y ahora vamos a explicar, la auditoría está quedando vacía. Esto generó preocupación en la bicameral mixta. Vamos a hacer también un poco de docencia en este sentido. La bicameral mixta es la comisión que en el Congreso tiene, digamos, el vínculo con la AGN. Esta bicameral está presidida por un exauditor como Miguel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, que Pichetto le está dando un dinamismo importante, interesante a esa comisión. Se está reuniendo casi todas las semanas para avanzar con la aprobación de informes previos, porque suele pasar, Pato, que se aprueban con mucha demora lo que son las cuentas de inversión, que en definitiva la cuenta de inversión es
el control justamente sobre la ejecución presupuestaria de las gestiones. Bueno, en la bicameral mixta revisora de cuentas ya enviaron notas tanto a Martín Menem como a Victoria Villarruel, exhortándolos a que cubran las vacantes que se están generando en diputados desde abril del año pasado y en el Senado desde el día de hoy. Pero vamos a explicar bien este tema. Ya explicamos el rol de la AGN y ahora vemos cómo está compuesta, lo vemos en la placa. Un presidente que lo estamos viendo en pantalla, que es Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos es un dirigente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, justamente. Ya que hablábamos de la Ciudad de Buenos Aires y de la elección del 18 de mayo, Juan Manuel Olmos es candidato de la lista que encabeza Leandro Santoro. En cuanto al presidente, no hay discusión por dos cuestiones. Una, porque el presidente le pertenece al partido de oposición con mayor representación en el Congreso. Acá no hay dudas de que la primera minoría es Unión por la Patria, ¿no? Entonces, Juan Manuel Olmos es el representante del peronismo en la AGN y además tiene mandato hasta 2027, o sea que en su caso no habría problemas. En la última reunión de la AGN que tuvo lugar con los auditores que quedaban en pie, se le delegaron a Juan Manuel Olmos facultades extraordinarias para que él pueda seguir gestionando la AGN en esta época de vaciamiento de auditores, ¿no? ¿Por qué ocurre este vaciamiento de auditores? En abril del año pasado se vencieron los mandatos de los 3 representantes por la Cámara de Diputados. La AGN está compuesta por 7 integrantes. El presidente, que actualmente es Olmos, 3 representantes de la Cámara de Diputados y 3 del Senado. Los 3 de diputados, Pato, vencieron en abril del año pasado, o sea que ya estamos con un año de mora en este sentido. Y los 3 representantes del Senado vencen mandato en el día de hoy, 31 de marzo. Por eso digo que la AGN entra en una situación de parálisis directamente. Se queda solamente el presidente en pie. Dada toda la explicación del tema, vamos con los nombres. Vamos con los auditores. Por ahí uno no está acostumbrado a ver estas caras, pero es importante. Conocidos en el mundo parlamentario. Exacto. Nieva fue diputado, el padre era diputado por Jujuy en los años 80, muy conocidos los Nieva en la provincia de Jujuy. Exactamente. Estamos viendo acá a 3 personas: Alejandro Nieva, Javier Fernández y Graciela de la Rosa. Otro histórico, Javier Fernández. Sí. Hace 20 años que están. Bueno, a ver, la AGN tiene esa característica, Pato, de que muchos legisladores que por ahí están terminando su carrera política, terminan justamente en la AGN. Bueno, en el caso de Pichettos, cuando se le venció su mandato como legislador, fue a parar como auditor general y ahora volvió al Congreso. Pero en definitiva, otro caso, perdón, Caro, es Mario Negri. Claro. Vamos a ir más adelante a la situación de Mario Negri, exactamente. Volvemos a la placa que estábamos viendo. Alejandro Nieva, obviamente representante de la UCR, y Fernández y de la Rosa del peronismo. Estos son los 3 auditores, Pato, que vencen su mandato en el día de hoy por el Senado. Atención con esto, además, y abro un paréntesis, porque hay una posibilidad de que en la sesión del día jueves en el Senado se quiera resolver esta situación. Los bloques tienen que proponer candidatos y la vicepresidenta Victoria Villarruel lo tiene que firmar y luego los designados juran en una sesión. Hay movimientos, Pato, para ver que este tema se resuelva. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver la próxima placa. ¿Quiénes son? Y cambió una sola figurita. ¿Quiénes son los candidatos a cubrir esas vacantes por el Senado? Acá, Pato, es interesante porque se habla de un nuevo acuerdo entre el peronismo y el radicalismo para que se repartan las sillas de la misma manera que están actualmente. El peronismo mantendría a Graciela de la Rosa y a Javier Fernández y la UCR cambiaría, lo pongo en potencial porque son negociaciones, cambiaría a Jesús Rodríguez por Luis Naidenov, otro caso de un ex senador que volvería a parar a la AGN. Javier Fernández es un hombre muy importante en el peronismo porque ha sobrevivido a varias administraciones, sea Néstor Kirchner, sea Cristina, sea Alberto, y además ha sido siempre un gran puente entre el poder político y el poder judicial. Un hombre que conoce todo el entramado de la justicia y un hombre que, bueno, también toca todos los timbres del peronismo, que el peronismo tiene varios segmentos, todos han sido transitados por Javier Fernández, un hombre de mucho peso y que hace años que está acá. Sí, y esto que mencionaba Caro de
muchas veces parece que más se menciona la AGN por la discusión que está habiendo por los integrantes que por el trabajo que hace particularmente, hace un poco a cómo el gobierno está tratando de armar mayorías casi desde que asumió con tan pocos legisladores. Lo hemos visto en la conformación de todas las bicamerales y las comisiones, en una negociación con aquellos sectores que antes llamados la oposición dialoguista, de a ver si les convenía más negociar con el gobierno para crear mayorías ficticias para poder distribuirse los lugares, dejando a un costado a Unión por la Patria y al peronismo. El radicalismo y Encuentro Federal, para mencionar los bloques, siempre han visto de jugar un poco a ver, dependiendo de la situación, con quién le convenía negociar. Y recordemos que fue esta propia dinámica la que llevó que el año pasado la pelea muy fuerte que hubo entre el bloque de Pichetto y Martín Menem, que derivó en que hoy Encuentro Federal pasó de ser uno de los bloques que garantizaban la gobernabilidad del gobierno a ser una de las oposiciones más duras que están impulsando, por ejemplo, el caso Libra. Entonces, muchas veces hay coletazos en el marco de estas negociaciones y hay heridos y después repercuten en cómo se conforman las mayorías en el Congreso. Ya lo vimos en el pasado y hay que ver qué pasa ahora si el radicalismo cierra un acuerdo con el peronismo, porque sería una novedad, es una decisión de un sector muy alineado con el gobierno de decir, prefiero acordar con el peronismo. Sí, ¿y cuál es el dato en ese supuesto acuerdo que todavía no se concretó? ¿Quién queda fuera? La Libertad Avanza. O sea, la Libertad Avanza no tendría ningún representante en la AGN por el Senado. Pero claro, estamos hablando de un bloque de 6 senadores solamente. Entonces, de no existir, como dice María, estas mayorías ficticias de que puedan quizás acordar con otros bloques, el oficialismo directamente quedaría relegado de una silla en la AGN por el Senado. Y por eso me parece que la estrategia del gobierno en todos los casos es pateo todo para adelante, esperando que en octubre la suerte cambie, ¿no? Muy bien, Pato, sí, exactamente. La idea justamente es esperar al 10 de diciembre, cuando se realice el recambio legislativo y la Libertad Avanza tenga más diputados y senadores para pelear por estos cargos. Cerramos el capítulo del Senado y nos metemos a los representantes de diputados. Estos, Patos, son los 3 que vencieron mandato en abril del año pasado. Juan Ignacio Forlón, que era un representante de la Cámpora, Santiago Miura Estrada era del sector del masismo y Jesús Rodríguez, hombre de la UCR. Antes había dicho Jesús Rodríguez y era Alejandro Nieva, me los confundí. Este es Jesús Rodríguez, que es por diputados. Estos son los 3 auditores que, insisto, vencieron el mandato en abril. Todo el año pasado estuvimos viendo cómo la situación iba y venía, pero en definitiva no se resolvía. ¿Por qué, Pato? Porque también la Libertad Avanza estaba siendo excluido del nuevo reparto y de repente empezó a reclamar un lugar. Ahí es muy extraño porque también Unión por la Patria de los 3 lugares reclamaba 2, la Libertad Avanza le estaba concediendo solamente 1 y en ese 1 tampoco había acuerdo en el mismo Unión por la Patria a ver quién designaban. Entonces, es casi como la pelea por la coparticipación. Nadie le quiere dar nada porque si das, resignas un lugar tuyo. Exactamente. Y acá estamos hablando de solo 3 lugares para un montón de espacios políticos. Y vamos a ver esta situación en la próxima placa porque vas a tener muchísimos nombres en danza. Que esa es la discusión que está sin saldar al día de hoy. Mario Negri, el hombre que mencionó María más adelante, no hace falta mencionar de dónde viene su trayectoria política. Un Negri que todo el año pasado estuvo peregrinando los pasillos, y me consta, de la Cámara de Diputados para que lo designaran como auditor. No lo logró, pero en ese momento logró un apoyo importante, no solamente de la UCR, y acá digo importante porque Rodrigo de Loredo, que es de alguna manera rival, exactamente, lo apoyó en esa pelea por la AGN. Hubo una foto importante en ese sentido. También tuvo apoyo de Encuentro Federal en su momento, Pichetto acompañó a Negri y de la coalición cívica. O sea que Negri tenía el suficiente respaldo como para ser nombrado auditor. Después tenés Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de Macri. ¿Jorge Triaca iría por el PRO? Claro, el PRO proponía a Jorge Triaca. Y después tenés los 2 candidatos de Unión por la Patria, y digo 2 porque justamente Unión por la Patria sostenía que le correspondían 2. Uno era el actual auditor que ya venció el año pasado, Juan Ignacio Forlón de la Cámpora, y también se había metido en la pelea Guillermo Michel, que es un hombre del masismo puro. El ex titular de la aduana. Exactamente. No había acuerdo en su momento entre estas 2 figuras. Ahora se habla de que habría un acuerdo intermedio para que
uno haga la mitad del mandato y el otro otra, pero en definitiva... Están como el bloque de izquierda. Mirá exacto. Vos. Esa situación terminó trabando. Y en el medio, Pato, la figura que aparece de repente un libertario como Santiago Viola, que es abogado de La Libertad Avanza, se coló en la discusión. Insisto, en un principio La Libertad Avanza parecía que no iba a meterse demasiado. Finalmente reclaman también los libertarios un lugar en la AGN y esta situación termina con un callejón sin salida, ¿no? Porque no hay acuerdo ni entre los bloques ni adentro de los bloques para ver entonces cómo termina esta situación. ¿Cómo termina todo esto, Pato? Con la parálisis de un organismo tan importante como la AGN. Te digo, esto es muy malo, porque esto es la reproducción de lo que pasa a nivel judicial, que un día no te pones de acuerdo para designar el defensor del pueblo, otro día para designar un integrante de la Corte, y después viene un gobierno que te dice, bueno, ustedes hace 20 años que están discutiendo, no se ponen de acuerdo, yo te mando por decreto, ¿no? Es que hay una situación muy compleja, Pato, porque vos tenés AGN vaciada. Claro. No tenemos ley de presupuesto sancionada. Claro. Jueces de la Corte designados por decreto. Procurador interino. Digo, un montón de vacantes en el Poder Judicial. Digo, hay una situación institucional muy compleja y esto es un dato más. Exacto. Así, bueno. En un rato, otro tema central, como es la comisión investigadora o no, porque todavía no está, de la cripto Libra. Se ocupa ella, Caferata, cuando volvamos. Ya venimos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.
Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 34 minutos. Llegó Caferata, hizo un poco de lío con los nombres de las candidaturas en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad es un temazo que va a ir creciendo y además viene dentro de poquito, porque estamos entrando, mañana es 1 de abril y las elecciones son el 18 de mayo, así que va a haber mucho clima en un ratito. Y ahora, otro tema que hace 20 días parecía la gran cuestión de la política nacional y que como tantísimas otras se fue desvaneciendo. 8 de abril, ¿qué pasa con el tema de la criptomoneda? Vamos Caferata, a hacer una pequeña aclaración. Hagamos. Es una fecha tentativa que está barajando la oposición para convocar una sesión por el caso Libra. Esto parece que nos estamos repitiendo después de semanas y semanas sobre sesión opositora por el caso Libra, pero bueno, es una avanzada de la oposición para sostener el tema en agenda. Hasta ahora lo que se había logrado era el emplazamiento para poder dictaminar los proyectos y ahora, una vez dictaminados, llegamos a la instancia de a ver si se aprueban o no en el Congreso. Recuerden que habíamos repasado que iba a ser un camino largo. Sería el martes que viene, estoy calculando ahora. Sería el martes que viene, efectivamente. A ver, con una aclaración. Claro, lo de mencionar al principio de todo. Venimos de semanas
lentas la semana pasada y esta porque hay varios ausentes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hay muchos legisladores de viaje, entonces se marcó la fecha del 8 de abril porque especulan un poco que van a estar todos. Esta es una semana corta, el miércoles es feriado por el 2 de abril, suele ser más difícil conseguir vuelos, entonces lo que la oposición quiere hacer, porque está muy justa con el número, es bueno, una semana normal, que no va a haber problemas con los vuelos, vamos a intentar juntar el quórum para volver a traer el tema vinculado a el derrumbe de esta criptomoneda que llevó a que se iniciara una causa judicial en los Estados Unidos con repercusiones que afectan al propio Javier Milei, pero fundamentalmente a su hermana Karina Milei, la secretaria de la presidencia. Todo en el contexto de un año electoral en el cual obviamente la oposición está buscando sostenerlo sobre la agenda. Con su otra parte. Guillermo Francos y Martín Menem vienen negociando ya hace varias semanas para un poco desactivar la avanzada opositora, presentando la alternativa de no interpelemos, no forcemos la presencia de funcionarios, negociemos y yo te propongo que vaya Guillermo Francos a hacer su informe de gestión, que tiene que hacerlo según establece la propia Constitución Nacional, pero que no estuvo haciendo mucho porque tiene que ser todos los meses, un mes en el Senado, un mes en la Cámara de Diputados. Guillermo Francos creo que hizo solamente 2 informes de gestión hasta este momento, pero bueno, te llevo al jefe de gabinete, le haces 4 o 5 preguntas vinculadas al caso Libra, tienen su oportunidad para llevar el tema al recinto y después discutimos sobre otros temas María, que hacen la gestión del gobierno. ¿Quién es el interlocutor o la interlocutora del gobierno en ese sentido? ¿Con quién habla el oficialismo? ¿Con el PRO? ¿Con la Unión Cívica Radical? ¿A quién le dice? Con todo, menos con Unión por la Patria. Bueno, viste que está bien, más o menos. Depende de qué sector de Unión por la Patria. Con los gobernadores peronistas está habiendo mucho diálogo y fundamentalmente mucho diálogo en el marco de la designación de los jueces de la Corte Suprema. El teléfono está sonando hace mucho tiempo a los gobernadores peronistas. Pero fundamentalmente vos lo tenés a Guillermo Francos, a José Rolandi y Martín Menem, que también un poco está trabajando fuerte con este tema, negocia con... Acá vos tenés 2 bloques, que son el filo de la balanza. Encuentro Federal, que preside Pichetto, y lo tenés a los radicales de De Loredo, que suelen acompañar al gobierno, y a los radicales de Democracia para Siempre. Saben que Unión por la Patria, excepto santiagueños y catamarqueños, que siempre se puede conversar un poco, no lo van a convencer. Un encuentro federal áspero en las declaraciones, como siempre, como Carrió, ¿no? ¿Con cuál te quedás? ¿Con el que declara o con el que habla? ¿No? Porque declaran duro, pero bueno. Sí, a veces cuando uno piensa ponerlo no como posición dialoguista, duda, ¿no? Porque además dentro del bloque hay tantas posiciones. Claro. Esa es la discusión. A ver, ¿qué es encuentro federal? Una cosa es Miguel Ángel Pichetto, que es el presidente del bloque, pero que muchas veces votan distinto del resto de sus legisladores. Otra cosa es el tridente Agos Carreño, Nicolás Mazzot y Emilio Monzó. Otra cosa es Paulón. Otra cosa es Esteban Paulón y Mónica Feim, que están mucho más alineados tal vez con Unión por la Patria. Y otra cosa son los diputados cordobeses que responden a Yar Llora y que suelen funcionar en tándem con el gobierno nacional. Gutiérrez, así que es un bloque heterogéneo, pero bueno... los convoca lo diverso. Sí. Martín Menem suele dialogar con ese bloque porque es el principal aliado que tiene Unión por la Patria, por lo general, en todas las iniciativas opositoras que tiene. Entonces la propuesta era, te llevo a Guillermo Francos, le haces las preguntas y resolvemos el tema. ¿Qué es lo que sostenía Encuentro Federal, que es el principal interlocutor en esta negociación? No, llevémosla a Guillermo Francos para ver específicamente el caso Libra, no distraigamos el tema después dialogando sobre desde la inflación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que le pedí a Encuentro Federal para negociar es que vaya Francos, pero que sea específicamente por este caso. De momento lo que hay es una convocatoria que está avisada para la segunda quincena del mes de abril. Yo ahí puse el 23, 24 de abril, más o menos. Eso falta mucho, ¿no? Pero el viernes... no es nada. El viernes, Pato, mencionábamos con Daniela, venció el plazo para enviar las preguntas por escrito, así que ya está en marcha eso. Recordemos que Francos tiene que responder primero por escrito antes de venir presencialmente. Hay un compromiso, se enviaron las preguntas, va a suceder, no es que están diciendo tal vez viene el 24 de abril. Va a venir, falta definir la chiquita de cuándo se convoca la sesión, pero va a venir Guillermo Francos. La discusión se da así, antes de que venga Guillermo Francos, bueno, va a haber una sesión opositora para tratar varios de los dictámenes que se firmaron hace una semana. A ver, ¿cuáles son esos dictámenes? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de
la discusión opositora, porque acá tenemos otro problema que tiene que ver con que Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, que son los 4 sectores claves, un poco lo están impulsando. Yo pongo un poco el Frente de Izquierda de los Trabajadores con Unión por la Patria, porque están trabajando bastante juntos. No se ponen de acuerdo sobre qué es lo que se va a buscar aprobar en el recinto. Tenés varios dictámenes. El de mayoría que vos tenés de Unión por la Patria y de la izquierda es que tenés... No, ahí sí que esa es la placa 4 y tenemos que ir a la 2. Claro, exacto. hay un tema con la placa. Vamos a la placa, a la 2, que tiene que ver con el dictamen. Ahí está. No, bueno, no importa. Lo vamos repasando. Lo que tenía que ver, el dictamen de mayoría, que es el de Unión por la Patria y el FIT, que tenía que ver con los pedidos de interpelación. No sé si tenemos la placa. Si no, yo la repaso, no pasa nada. Que tiene que ver con los pedidos de interpelación de Unión por la Patria, que son los más importantes, porque son... Claro, Karina Milei. Claro, exactamente. Karina Milei. Acá esa es la placa 2, la que tenía que ir. El núcleo de la discusión tiene que ver si se interpela o no a la secretaria de la presidencia. Perfecto. Si hay algo que quiere hacer el peronismo es aprobar un proyecto que fuerce a la secretaria de la presidencia a que tenga que venir a dar si hay algo que no Congreso. quiere hacer la oposición dialoguista es interpelar a Karina Milei. Exacto, listo, está. Lo resumimos en esos términos. Entonces, Salvo, perdón, no, Nicolás Massot propone... ¿Ah, sí? Sí, Claro. el de interpelación de Massot, pero hay que ver si le dan los votos para interpelar a Karina. Creo, y ahora lo va a decir María, la figura que aparece en todos los pedidos, el denominador común es Franco. Es Francos. Entonces, vos tenés, vamos a ir reduciendo un poco ahí lo tenemos. Tenés a Karina Milei, a Manuel Adorni, a Guillermo Francos, a Luis Caputo también. Lo tenés también a Mariano Cunio Libarona. Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, es en el marco, ¿se acuerdan de esa entrevista que da el presidente Javier Milei cuando da por primera vez declaraciones con Jonathan Viale sobre el caso Libra? Y es una referencia ya sobre el final, que después se corte, después vuelve a aparecer, sobre que es el ministro de Justicia el que está involucrado en la defensa de su causa, algo que no puede hacer el ministro de Justicia. Entonces, Unión por la Patria está buscando interpelarlo para que venga a dar declaraciones al Congreso. También tenés a el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y también al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, un Santiago Bausili con días muy movidos también, ¿no? En el Banco Central, vemos creo que 10 días de que el Banco Central está quemando reservas para contener la corrida del dólar, pero bueno, acá Unión por la Patria aproveche para el caso Libra, lo convoca también. Este es, de alguna manera, el dictamen de mayoría más ambicioso que hay y que, como bien decía Caro, no es el que tiene más votos en el sentido de buscar adhesiones por parte de una oposición que a veces suele jugar con el gobierno nacional. ¿Cuáles son los otros dictámenes? Si quieren, vamos al de Encuentro Federal, que fue firmado con la Coalición Cívica. Ahí está. Este está firmado por Agos Carreño, la Coalición Cívica y una parte del Interbloque Federal, es Provincias Unidas, digamos, los gobernadores, los gobernadores del norte, que vos tenés Guillermo Francos. Básicamente, que venga Guillermo Francos a dar explicaciones por el caso Libra. Después tenés otro de los dictámenes, que es el de Democracia para Siempre, que pide Francos, Adorni y Cunio Libarona. Y después tenés el que decía Caro, que es el que está firmado por Massot y Stolbizer de Encuentro Federal, que piden la presencia de Karina, Francos, Adorni y Cunio Libarona. Ven, esto es un poco elige tu propio funcionario respecto a quién pueden interpelar o no, pero que en la práctica tiene que ver, bueno, vamos al recinto. Una vez que conseguimos el quórum, vemos cuál de todos estos consigue más votos. Es muy interesante el tema, la divisoria entre los que quieren que venga Karina y los que no quieren. Digo, es la divisoria entre los que quieren complicar al gobierno y los que no quieren complicar al gobierno. Sí, también es cierto... comprometerlo, la verdad. Es así, ¿no? Me parece. Sí, y los que sostienen... los que no quieren complicar el gobierno, de todas maneras, sostienen una postura de no interpelar a nadie. Eso lo vamos a decir. Claro. Acá vos tenés dentro de un sector de la oposición que está diciendo no podemos no hacer nada con lo que pasó con el escándalo de esta criptomoneda y su derrumbe y el involucramiento que tiene el presidente y la secretaria de la presidencia. Ahora no los vamos a incomodar tanto, entonces... vayamos y apelemos al comodín, que es Guillermo Francos. Y la disputa que está habiendo ahora es si Francos va a dar un informe que sea exclusivo por el caso Libra o si va a ser sobre todo y tal vez dos preguntas. Perdóname, un tema que adquiere relevancia a partir de los anuncios que vos contabas, la candidatura, vos decías también la candidatura de Adorni, la foto.
Va a venir un Adorni que, además de ser el vocero, es candidato, primer candidato en La Libertad Avanza. Si le va bien, suma, y si tiene un traspié, resta. Digo, es otra situación también si le toca venir. Sí, absolutamente. Sí. Y lo último, que era lo que habíamos visto antes, que es comisión investigadora. Que también, si vos tenés que buscar que venga Karina Milei, es unos objetivos difíciles, por no decir imposibles, porque también hay una interpretación de que, aunque se le interprete a Karina Milei, puede decidir no venir, que también es verdad una alternativa. A Caputo lo han citado varias veces y no vino nunca, claro. Es la creación de la comisión investigadora, y acá se abre otra discusión. Vos tenés que hubo firmas de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica con Disidencias. ¿Cuándo se emplazó a las comisiones para tratar la creación de la comisión investigadora? Tuvo 134 votos. Entre esos 134 votos, en la oposición sostienen, bueno, si están en los mismos votos, vamos a tener el número para tener quórum y para aprobarlo. Ahora, hay que prestar atención. Estuvo, por ejemplo, el MID de Oscar Sago, que venía adoptando una postura muy dura con el gobierno nacional y decía avanzar con la creación de una comisión investigadora. Sago incluso había presentado un proyecto de creación de comisión investigadora, diferente al que se terminó dictaminando. Un Sago que también fue protagonista en el marco de las negociaciones en la Ciudad de Buenos Aires, había cerrado con el PRO, después termina desplazado y va con su propia lista. Y necesito 5 clubes que haya dirigido el candidato Caruso Lombardi, por favor, Camerata. Vale. Sin repetir y sin soplar. No tengan pero absolutamente ni idea. Fue técnico de Racing, con Néstor Kirchner de presidente, que iba... Cuando era Néstor Kirchner, mirá. Totalmente, mirá, aparte, fue director y tenía buen vínculo con Máximo Kirchner, también muy hincha de Racing. ¿De Tigre no fue? También de 20 clubes, pero básicamente clubes del ascenso. Pero un personaje muy, muy atractivo, Caruso Lombardi. Ahora, en la lista de Oscar Sago. Así que este es un poco del panorama. Va a buscar a ver una sesión la semana próxima, el 8 de abril. Una semana que va a ser muy movidita porque va a ser la previa también del paro que anunció la CGT, que se están sumando más de 30 sindicatos, 30, 40 sindicatos, que promete ser una jornada movida. Entonces, bueno, mientras tanto, Germán Martínez y el resto de los sectores de Democracia para Siempre y Encuentro Federal están ahí negociando, rosqueando un poco para conseguir los votos. ¿Por qué hiciste la placa número 5 que me interesa? A ver, yo tengo emplazamiento al presupuesto por moratoria. Gracias. Este tema es fundamental. Qué suerte que te tengo, Pato, no, gracias, porque me estaba olvidando de uno de los factores para la negociación. Claro. ¿Qué es lo que está buscando hacer y qué es lo que suele hacer Germán Martínez, el titular de Unión por la Patria? En la sesión que busca anotarle, atacar al gobierno, te cuela algún tema vinculado de interés general, ¿no es cierto? Y es como una manera de pescar tu atención y de convencerte para tratar estos temas. Pasó, por ejemplo, con el caso de la situación en Bahía Blanca, cuando se planteó tratar sobre tablas unos proyectos. De Germán Martínez. Esta es una estrategia que suele... Sí. Está bien. Porque esto es el tema de la moratoria previsional. Recordemos que hubo una sesión convocada por el propio Germán Martínez y Unión por la Patria que termina fracasando por falta de quórum. Lo que busca hacerse ahora no es el tratamiento sobre tablas de los proyectos, sino es emplacemos a la Comisión de Presupuesto que preside el diputado José Luis Espert, que no suele convocar las comisiones para este tipo de cuestiones, para tratar los diversos proyectos vinculados a la situación de los jubilados y de las jubiladas. Claro, lo ha repasado varias veces, porque si bien vos tenés una prórroga de la moratoria que venció la semana pasada y deja una situación de mucha vulnerabilidad de las mujeres y los hombres que llegaron a la edad de jubilarse y no tienen los años de aporte, hay proyectos intermedios que ya te hablan de una PUAM con proporcionalidad, es decir, que las personas que llegaron a la edad de jubilarse y tenían 20 años de aportes no cobran lo mismo que una persona que cobró solamente tiene 2 años de aportes. Bueno, la idea es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se sume a la comisión ya convocada para el 9 de abril, que es la Comisión de Previsión Social, para empezar a ver de tratar estos temas. Bueno, consulta para ambas, porque ambas trabajan mucho en diputados y senadores. ¿Qué puede pasar el jueves en el Senado? Gente que me merece la mayor de las consideraciones dice que está muy complicado el panorama para el gobierno y que sería como muy factible
que haya quórum, 37, Sí. y que una vez conseguido el quórum se esté en la posibilidad concreta de que haya 25 votos rechazando ambos pliegos. Creo que Pero bueno, se pueden equivocar, como todo. A ver, estamos con un final abierto, pero diría, y seguramente María coincide, en que el escenario es muy complicado para el gobierno. Pensemos que ya de por sí el quórum, si están los 34 de Unión por la Patria presentes, que al menos así ellos lo prometen de algún modo. Este nuevo bloquecito que se conformó hace poco promete dar quórum. Y si sumas a senadores que están interesados también en rechazar los pliegos, como Martín Lustó, como Pablo Blanco de la UCR y como Guadalupe Tagliaferri del PRO, bueno, ahí tendrías el quórum. Perdóname, una cuestión que vuelve a el tema planteado por María temprano. ¿No sería cómodo para Lustó, por ejemplo, no dar quórum y después decir en campaña que es un opositor del gobierno, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora arranca a jugar esa carta. A ver, Claro. Martín Lustó no es candidato. No. Va a hacer campaña Por sus candidatos, por gente su candidata, joven, sí. pero él no va a Está ser... Puede ser que sea candidato a diputado nacional, o sea, hay muchas posibilidades que están barajando, pero en el caso de la Ciudad de Buenos Aires no es candidato. Sí, ¿El quórum? ¿Cómo estamos con el quórum? Bueno, si se da ese escenario, llegarían justo. Con 37 con Tagliaferri, Lustó y Pablo Blanco. Sí. No pueden buscar en algún otro radical, ¿no? Digo, si se Vamos cae a ver. Si se cae alguna figura de esa, por eso pregunto. La duda acá es Carolina Lozada y Maximiliano Abad, básicamente, a ver qué es lo que van a hacer, claro. si van a acompañar, van a dar quórum. La duda también es Francisco Paultroni, recordemos, ex senador de la Libertad Avanza, pero que siempre tuvo una postura muy dura con Ariel Lijo, que fue lo que motivó después que los expulsaran del bloque. Y perdón, pregunto, ¿y Carolina Moisés y Salino y demás? Por eso mencioné ese nuevo bloque que se llama Convicción Federal. Prometen dar quórum. En principio lo dijo esto públicamente el diputado Salino, el senador Salino, que preside el bloque. Y después hay una predisposición mayoritaria de esos cuatro a acompañar al hijo. No hacía García Mansilla, donde lo rechazarían o se abstendrían, pero al hijo sí lo acompañarían. Sí. En principio, mañana va a haber una reunión de bloque. Del subbloque. Mañana también Unión por la Patria se va a juntar, va a porotear a ver cuántos están. De vuelta, el miércoles es feriado, hay que ver cuántos vuelos llegan. La promesa, como dice Caro, es que los 34 van a estar, pero la realidad es que todos saben que hasta una hora antes de que comience la sesión los teléfonos suenan y hay una presión sobre los gobernadores peronistas muy fuerte. Ahora digo, decime en serio que tu opción es dar quórum, no dar quórum, venir o no venir, pero la alternativa de que el miércoles es feriado y que los aviones no llegan. Bueno, subiste un auto. No hay, digo, ¿de dónde puede? ¿De Jujuy o Tierra del Fuego? ¿Cuánto puede demorar? 12 horas puede demorar, pero hermano. En un contexto de una votación en la cual estás incómodo, hay presiones de parte del gobierno nacional para que vos no vayas y des quórum, el no tener vuelo siempre es una excusa que funciona. Sirve. En principio, mañana va a haber reunión de bloque. Hay que ver qué es lo que pasa con la presión de los gobernadores peronistas. Claro. Hay un rol muy importante del presidente del interbloque, José Mayans, que, recordemos, él responde a Gildo Infran, pero está encabezando el apoyo al hijo. Está encabezando que se volteen los dos pliegos, a pesar de que el propio Gildo Infran respalda el pliego de Ariel Hijo, y vos lo tenés alineado con el resto del cristinismo, que tomó la decisión de, si fueron por decreto, entonces los vamos a rechazar. Hay que ver cómo se da ese equilibrio de poder interno también adentro de Unión por la Patria. Ahora digo, a ver, y tenemos que terminar. Sí. Si se rechazan los pliegos, para el gobierno es un problema y muy importante. Ahora, si el gobierno logra zafar, sería otra vez una victoria importante. Pírrica. Exactamente. Sí. Pero es un tema muy importante, Sí, la verdad. En esta semana, en este lío, que te rechacen los pliegos es un tema serio. Hasta último momento va a haber presión de un sector de la oposición dialoguista para que retiren los pliegos. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero... ¿Viste cómo es esto? Me costaría ver que hay 34 votos de los senadores peronistas todos sentados. Me parece raro, pero bueno. Lo vamos a ver el jueves, cuando sea el momento de dar quórum. Y antes me parece que va a ser muy difícil tener la fina de cuántos van a estar. Es más difícil eso que después juntar 25 parecería como menos complicado, ¿no? Es un trámite. Exacto, la llave es el quórum. Ahí estamos. Bueno, hemos recorrido muchas cosas, hasta la historia de Caruso Lombardi. Bueno, María Cafferata, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Caro Ramos,
Abrazo hasta mañana, hasta el jueves. Y nada más, enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.